estás trabajando en ensayos clínicos, eres la enfermera de hematología en ensayos clínicos. Sí, o sea, soy la enfermera que en la parte de hematología ve a los pacientes en ensayos clínicos, y sí que es cierto, ¿no?, que la enfermería en España es una enfermería con un nivel muy alto y poco a poco va cogiendo ese nivel, ¿no? Pero ha costado, ¿no? Ahora ya es una licenciatura, bueno, se llaman grados ahora, empiezan a aparecer los máster de enfermería para poder tener ese nivel, pero por ejemplo todavía no hay especialidad de enfermería. Es muy llamativo que no haya especialidad de oncohematología. O sea, hay especialidad en quirófano, hay especialidad, pero la especialidad de oncohematología no existe. Y bueno, son enfermeras que tenemos que formarnos muchísimo, ¿no? Tienes que saber la sintomatología, tienes que saber cómo, qué enfermedades puede tener el paciente, ¿no? No es lo mismo el mieloma, ¿no?, que es la enfermedad, bueno, pues a la que estamos centradas, que un linfoma, que una leucemia. Entonces tienes que saber los fármacos, cómo actúan, qué esperas, qué efectos secundarios esperas, ¿no? Entonces creo que es una profesión a la cual hay que darle ese valor, ¿no?, y la formación que tienen que tener las enfermeras que trabajan con este tipo de pacientes, sobre todo para darle al paciente, que es la persona con la que estás tratando, el mejor cuidado posible, ¿no? En este caso, que hablamos de mieloma, de pacientes con mieloma, tienes un contacto muy directo, bueno, en todas las demás patologías hematológicas, pero hoy estamos hablando de mieloma, tienes un contacto muy directo con los pacientes y vosotros estáis ahí siempre. O sea, siempre se tiende a pensar, pobre paciente, llega y va a ser el conejillo de Indias. Y no, hay ensayos clínicos en primera línea, hay pacientes que llegan y que no han recibido nunca un tratamiento y entran en ensayo clínico porque se considera que puede ser la mejor opción que le vas a dar, y es primera línea de tratamiento. O sea, yo la relación que establezco con los pacientes, para mí diría, bueno, no sé qué queda bien decir, es una pasada, ¿no? O sea, es que estoy desde el principio y te conviertes como en la persona de referencia del paciente, y le conozco y le sigo en el tratamiento y le sigo después del tratamiento. O sea, estoy todo el tiempo con él y pues a veces en el ensayo descubres ese síntoma y tienes que saber más sobre ese síntoma y te adelantas. Esa educación sanitaria que le tienes que dar al paciente es muy importante. Entonces, vas de la mano con él, ¿no? O sea, eres la persona de referencia para él. Antes estábamos hablando ahí también de esta visión holística, ¿no?, de la enfermedad. Que el paciente no es solo el paciente, digamos, que tiene la enfermedad físicamente, sino que son más cosas. O sea, es el gran fundamento, yo creo, que de enfermería, que no ves el paciente, o sea, no ves la enfermedad solamente, sino que ves el conjunto. Y el conjunto ya no es solo el paciente, es el paciente y, como digo yo, el acompañante, ¿no?, el acompañante y la familia. Es decir, cuando yo entro a una consulta y veo al paciente, me importa su mieloma, contigo, ¿no? Me importa tu mieloma, pero me importa cómo estás físicamente, emocionalmente, cómo van tus cosas del día a día. Porque yo sé que a ti te va a preocupar si tienes una neuropatía, pero a ti te preocupa que puedas levantarte, que puedas arreglarte por ti misma, que puedas ir a hacer la compra, que puedas trabajar. Eso es lo que tu día a día te importa más que si tienes ahora mismo, que si mañana vas a tener una neuropatía. Entonces yo creo que esa es la parte fundamental, que no podemos olvidarnos, porque si se descalabra esa parte, se va a descalabrar todo. Por lo tanto, tu tratamiento va a ir peor, seguro, porque tú no vas a estar al 100%. Entonces yo creo que esa es la parte importante de enfermería, que hagamos un cuidado general. El tema de los efectos secundarios, además, es muy importante porque los pacientes tendemos en un momento dado a aceptar cualquier cosa. Que tienes un efecto secundario que te los puede producir un fármaco, pero no quieres dejar de tomar ese fármaco porque te está bueno, y es uno de los riesgos que a veces tenemos, ¿no? Y que cuentas con ellos cuando entras a ver a un paciente en ensayos clínicos, porque tienen miedo de, o me está yendo muy bien para la enfermedad, aguanto este efecto secundario por miedo a que me saquen del ensayo. Entonces, bueno, ahí está nuestro trabajo, el valorar el beneficio-riesgo que tiene el paciente y cómo está siendo su calidad de vida, porque es que lo más importante para nosotros
es la calidad de vida de ese paciente, claro. Entonces no se puede perder. A mí me parece que es fundamental que tengamos en cuenta que es que estamos tratando con pacientes. O sea, que no, sí, claro. Que es que son personas, que no podemos perder eso. Claro. Te quería comentar también, que también lo comentó Jesús, que muchas veces, pues eso, los enfermeros y las enfermeras captáis cosas que los propios clínicos quizá no puedan captar tanto. Que notáis cosas que a lo Eso mejor... es por el tiempo que pasas con ellos. Claro. Entramos en la habitación de un paciente y si tú no conoces al paciente... Sí. Claro, ese paciente, no era yo, era una compañera mía, sí. Pero pues claro, desde el día 1 que había entrado en el ensayo. Entonces, entra a saludarle y ¿qué tal has pasado la noche? ¿Cómo has estado? Bueno, vamos, no sé. Y de repente, si no lo conoces, era un paciente que hablaba coherentemente, tenía todo el sentido, sí. Pero si lo conocías, tú notabas que hablaba un poco más lento de lo normal y que la terminación de la palabra se largaba. Sí. Y entonces mi compañera dijo, habla un poco más lento. Bueno, entonces yo por eso siempre demando, ¿no? Por favor, que no nos quiten ese tiempo con el paciente, ¿no? Claro. A veces tecnificamos tanto todo, claro. que no podemos perder ese paciente, ese contacto físico, ese contacto de estar con él, sí. El paciente, porque ahí es donde detectas las pequeñas cosas. En esa conversación es de donde puedes sacar, bueno, qué es lo que le está pasando al paciente, o sea, porque, bueno, es en ese momento en el que le estás haciendo una cura, es cuando sacas una conversación, en ese momento es cuando claro. Tienes ese tiempo, ¿no? Claro. Para... ¿Lo hacen peor los médicos? No, yo creo que son trabajos complementarios y que gracias al trabajo en equipo es cuando podemos hacerlo bien. Esta enfermedad está sobre los 65 años, ¿no? ¿Qué diferencias encuentras entre pacientes con esa edad y con pacientes más jóvenes? Es cierto que el mieloma ha alargado muchísimo la supervivencia, entonces son pacientes que vienen también con muchas más líneas de tratamiento, cada vez, ¿no? Tienes más líneas de tratamiento, por lo tanto yo diría que vienen más sabidos, saben más y entonces tú te tienes que esforzar mucho más porque, bueno, no es primera línea, no soy nada o soy muy joven, entonces bueno, pues también tú tienes que esforzarte mucho más para darles también porque saben más. Mira, a mí me han dicho a veces una frase y me la han repetido que a mí es una frase lapidaria. Cuando ya la última línea no es efectiva, son tan generosos que a mí me han llegado a decir, a lo mejor este tratamiento a mí no me ha servido, pero al que viene detrás seguro que le sirve. Por lo tanto, sé que al menos algo he hecho.